Buenas noches, bienvenidos al live de esta semana. El tema es la avena. Me han hecho muchas preguntas a propósito de la publicación que hice de galletas hechas a partir de el grano o la semilla de avena cruda, entera, que no es lo mismo que la hojuela. Entonces, bueno, voy a responder las preguntas por acá. Es algo técnico, profundo, pero creo que puede resolver muchas inquietudes que tal vez en la superficie no encuentran respuestas que solucionen una dificultad física, como la inflamación. Hola Juliana, qué rico verte por acá. De nuevo voy a hacer lives, esta vez voy a empezar los miércoles, entonces este es el live de inicio de este año. Les decía que la avena es un alimento muy común, pero pocas personas conocen la distinción y la implicación que tiene el comerla en forma del grano, que es un granito duro, no es la misma hojuela, versus, ay, tan linda, gracias, yo también los he extrañado, sino que es que ha habido muchas cosas que al tiempo de trabajo y no había podido cuadrar, organizarme, pero ya ahora sí ya estoy en la jugada. Entonces, hay un tipo de avena que es la común, que es la hojuela, ¿sí? Es la que está en los mercados en general. El grano no se ve y muchas personas no tienen ni idea que existe y hace una gran diferencia en términos de digestión. Esto no es para creer, sino para que vean cómo su propio cuerpo responde si se cambian al grano o prueban una vez, aunque sea, cómo es comer la avena en grano. Incluso el sabor cambia. Entonces, pues además es una oportunidad de descubrir otra gama de sabor, el alimento en su manera más natural y sobre todo observar si el cuerpo responde mejor. Cada cuerpo es distinto. No lo que funciona para una persona, lo que más le sirve a una persona no necesariamente es lo que funciona para otra persona. Entonces, bueno, es eso, básicamente. La avena en grano es es fácil de encontrar en plazas, al menos en Latinoamérica, buscar en plazas de mercado. La vi en Mercado Libre también. Si uno busca así avena en grano la encuentra, pero muy cara, no vale la pena, es como algo un poco exótico. En Colombia se cultiva en Boyacá y también en Nariño, en zonas frías. Incluso leí que la avena de Boyacá está teniendo un proceso de certificación por no usar agroquímicos. Y esa es una parte súper interesante porque resulta que en particular el cultivo de avena está muy expuesto y suele ser frecuente a el uso de agroquímicos, en particular el glifosato. Una vez una médica me dijo acá en una clase, me dijo, es que a mí no me gusta comer avena porque siento que estoy comiendo glifosato. Y yo, ¿cómo así? Entonces me puse a investigar y caí en cuenta de muchas veces que al comer avena, unas simples hojuelas en cualquier preparación, a veces sentía náuseas casi que a la hora de comerla o al otro día también. Y me duraban las náuseas. Y era extraño porque cambiaba de marca de avena en hojuela y había unas que me daban náuseas y otras que no. Pero en general sí notaba que me inflamaban un poco. Entonces empecé a sospechar esto que tanto tendrá de agroquímicos. Y ahí viene todo el tema de las certificaciones y si vale la pena pagar más por una avena o no, hasta que encontré que existía la avena en grano. Ahorita no tengo acá en la casa porque se me terminó, pero mañana les publico una foto y he puesto ya fotos antes en otras publicaciones de avena en grano. Anoche incluso en el blog de la escuela, el link está en la bio de esta cuenta de Instagram, también en las cuentas pues de otras redes sociales, publiqué
cómo se cocina y ahí está la foto, me acabo de acordar, solo entran al blog y listo, está de primeras o buscan avena. Está la foto de cómo es la avena en grano, en semilla. Se parece al trigo en la forma, ¿sí? Porque también es como viene de una planta que es una espiguita. Bueno, pero ¿qué pasa? Primero, hay varios factores. Cuando empecé a probarla en grano, lo primero que noté es que ya nunca me volvieron a dar náuseas con la avena. Dije, esto es tan raro. ¿Qué será? Entonces pregunté, le hice una trazabilidad a la avena que me caía mal, preguntando al proveedor de dónde viene la avena. Mucha avena en hojuela es importada, viene de Chile, por ejemplo. Los países, tengo acá mis apuntes, como en muchos lives, apuntes, los países que más producen avena en el mundo son Canadá, Chile, Rusia y Australia. Estados Unidos también, pero no la usan para convertirla en hojuela principalmente, sino para alimentación del ganado, de animales en general. Entonces, esa es otra cosa, un forraje y es una avena que no se madura igual. Bueno, Argentina también. Y en Colombia, mucha de la avena, primero es poco el cultivo, no es una producción masiva. Eso hace que sea un cultivo en donde hay menos tecnificación industrial, tipo agroquímicos, está menos expuesto. No existen esas prácticas de producción masiva, son cultivos pequeños artesanales. Y mucha de la avena que se produce acá está destinada a forraje de animales. Y esa es otra reflexión que me parece muy curiosa, y es que muchas veces les damos mejores alimentos a los animalitos que a los humanos. Siempre me acuerdo de una vez en una plaza de mercado donde estaba buscando millo o mijo nacional y me dijeron que lo habían monopolizado los que fabrican alimentos para peces, porque el millo era parte de esos productos. Entonces son alimentos muy baratos además, la avena en grano es mucho más barata que la avena en hojuela. Entonces sí, en Colombia se destina a forraje de animales, pero también hay una pequeña producción que se vende para consumo humano, que es la que he encontrado en las plazas. Es bueno preguntar de dónde viene lo que producimos, lo que comemos, lo que compramos. Incluso en sitios de compra grandes como Amazon se puede encontrar origen de lo que vayamos a comprar. Esa parte es interesante, pero en Mercado Libre no he visto que pongan el origen. Entonces, bueno, por si pueden preguntar, interesante. Incluso he tenido avena en grano por 1 o 2 años. No se daña, no le pasa absolutamente nada. Yo me acomodo un poco acá porque es que me brilla la luz acá. No le pasa absolutamente nada a la avena en grano. En cambio, la hojuela sí tiene fecha de vencimiento porque, ¿qué es lo que pasa? Que el grano es prensado, sometido a calor, puede ser, a ver, yo anoté por acá, vaporizaciones o un proceso de calor. También luego lo secan y a veces agregan estabilizantes para lograr una hojuela. Entre más calor ponen y más prensado, la hojuela queda más fina. Se han visto que hay unas hojuelas más artesanales, más gruesas que otras. Entonces son las que son más finas, para el mercado, para el consumidor que no ve desde esta óptica, pueden ser incluso más atractivas porque son más rápidas de cocinar. Claro, son más delgaditas, pero desde esta óptica son más procesadas, han sido sometidas a más como de cambio en el grano original, a más calor, a más vapor, a cosas así. Entonces es un alimento que ya ha sido pasado por calor. Cuando tú rompes un grano o lo aplastas o ya le haces un proceso, lo abres, pues queda expuesto a mayor oxidación que cuando está cerradito.
Y en particular la avena es muy delicada porque es un cereal que contiene grasa, una grasa saludable, pero las grasas se oxidan fácilmente. Entonces, pues sí puede haber hojuelas mejores que otras. Lo ideal es comprarlas lo más frescas posibles, mirando que la fecha de vencimiento sea larga. Y curiosamente las más baratas son mejores, o sea, las más gruesas, artesanales, porque han tenido desde ese punto de vista menos proceso, entonces tienen menos riesgo de oxidación, ¿sí? Y también pues en la industria ya masiva, pues esto de agregar estabilizantes y otras sustancias que a veces no están en una etiqueta, solo dice ingrediente avena, pues les alarga la vida en una bolsa y eso pues suelen hacerlo quienes vendan, ¿no? Pues digamos que quieran sobre todo porque mucha de la hojuela es para exportar a otros países. Entonces muchas de nuestras hojuelas vienen de afuera y pues como tienen que pasar tiempo en un viaje mientras llegan a otro país y cosas así, pues necesitan más garantía de que van a durar en la bolsa, entonces las tienen que secar y ese tipo de cosas. Y descubrí algo muy interesante con respecto al glifosato. A ver, ¿cómo lo repaso por acá? Resulta que no solo se usa como un agroquímico para evitar plagas y eso, no, sino en cultivos como la avena como desecante antes de la cosecha. Desecante, yo pero ¿cómo así que desecante? Sí, lo que pasa es que el glifosato mata la planta y entonces ayuda a uniformar ciertos procesos de producción cuando ya la cosecha está cerca. Eh, por ejemplo, a que sea más uniforme la recolección y poder recoger todo de una, eliminando las plantas que están más débiles y que todavía no están listas para la cosecha, como para hacer procesos de producción masiva o para poder cosechar antes si hay un tema de clima o cosas de ese estilo, entonces lo usan como desecante. El problema es que al estar cerca de la fecha de cosecha, no se degrada y queda mucho impregnado en el grano. Y como esto es algo que se pulveriza, se esparce en un spray, se diluye en agua y se rocía, penetra en la planta. Entonces, por más que uno lave, he oído que aconsejan lavar las hojuelas de avena, es interesante. Sí noto que pueden caer un poco mejor si se dejan en remojo y luego se cocinan, pero de todas maneras, pues ya entiendan un poco la lógica del proceso. Si tú remojas algo que ya ha sido pasado por calor, por cocción, por un proceso de secado y todo esto, pues estás trabajando con un alimento que no está fresco, ya ha sido procesado. Y por otro lado, pues si penetró un químico adentro de la planta, pues no siempre un remojo lo va a quitar, ¿no? También hablan de antinutrientes que tienen las plantas y que pues al remojar se eliminan y es verdad, caen mejor, entonces pues eso puede ayudar. Quiero aclarar que yo sí uso hojuelas, pero trato de no darles tanto protagonismo sobre el grano, prefiero usar el grano, es muy cómodo para mi estómago. Siento relax, siento que me cae mejor. Nunca, como decía, nunca volví a notar que me inflamara como si me pasaba con la hojuela, sobre todo si se come en la mañana. El cuerpo está más sensible porque el estómago está vacío. Entonces muchas personas sí me han dicho que les inflama y que debe ser que no les cae bien la avena y no necesariamente es el avena, sino otras cositas que pueden venir en ella o en el proceso. Bueno, ¿qué otra interesante acá? ¿Qué otro interesante? ¿Qué otro dato tengo? Bueno, en Estados Unidos hubo una demanda, no sé si más, pero sí vi el caso de una demanda a una gran empresa con la avena de marca más conocida, porque pusieron un sello USDA
la avena y alguien le cayó mal y tenía acceso a un laboratorio, la analizaron y tenía residuos de glifosato. Hay personas muy sensibles al glifosato. Si una persona acaba de salir de un cáncer o está en medio de una enfermedad delicada, sea cáncer u otra, y se expone a un agroquímico tan agresivo, puede empeorar los síntomas y eso pues hay estudios. Entonces es delicado y la demanda lo ganó la persona que expuso a esta empresa. Entonces, pues en cuanto a los sellos, también quiero hablar de eso porque no solo aplica a la avena, sino a muchos alimentos y entre más informados estemos los consumidores, mucho mejor. Podemos tener más herramientas objetivas para decidir, ¿sí? Objetivas. Yo no vendo ningún producto, nadie me está patrocinando para decir esto, porque entonces es mejor porque así no tengo compromiso y a mí me gusta ser muy transparente, no podría hablar de algo que positivamente si me cae mal, no podría. He renunciado a contratos con empresas para desarrollar fórmulas porque quieren que use ingredientes que yo no me comería. Entonces, así me diga, no, pero tú no lo vas a comprar, haz la receta, no, pero no me parece coherente, no es mi enfoque es más educación. Entonces, el punto es, me desvío un poco del tema de los sellos. Los sellos tienen excepciones. Hay alimentos con sello USDA que a mí no me han caído bien. No de avena en general. Me pasó con uno y quedé como con desconfianza porque investigué, hice trazabilidad, hablé con el productor y me dijo, sí, es que aunque yo tenga el sello, me dejan, fue un endulzante mexicano cuando todavía todos pensábamos que el agave era una gran opción saludable. Ahora hay mucha polémica con el agave. Eventualmente me como algo con agave y no noto que pues sea nada mal, pero no lo compro como antes porque pues hay mucha polémica de muchos médicos alrededor de todas maneras, el tema profundo de por qué algo no le funciona a las personas o les cae mal puede ir más allá del mismo alimento, porque vean lo que yo encontré con ese sello, era un agave con sello USDA y el productor en México me respondió, le expliqué lo que me pasaba. Me dijo, usamos un químico que clarifica el agave, porque pues para recetas y para que nos compren el producto no puede ser tan oscuro, sale muy oscuro de la planta. A mí me da confianza algo que sale de una planta, aunque ojo, no hay que fanatizarse, porque hay plantas venenosas, no que porque sea una planta todos no lo podemos comer, tampoco. Pero digamos que un endulzante de una planta suena muy natural, interesante. Por eso también me gustaba el agave. Me sigue gustando de cierta manera, ya voy a explicar. Lo que pasa es que si le meten un clarificante, según el productor, eso puede ser lo que te está dando rebote, porque ya nos han reportado, me digo muy honestamente, casos de personas que sienten náuseas porque son químicos y pues son sensibles a ellos. Yo le pregunté, pero si tu agave tiene sello USDA, el sello va en contravía del químico. Dijo, no, nos dejan tener excepciones y por reglamentación no estamos obligados a informar todo en la etiqueta. Si eso son países con producción industrial, eso también puede pasar en Estados Unidos y eso, pues cómo serán países donde controlan menos, como en Latinoamérica. Entonces, pues el sello da cierta confianza, pero tampoco se confíen más en lo que les dice su cuerpo. Prueben de a poquito cuando compren algo de un nuevo proveedor y observen cómo reacciona el cuerpo. Hay algo que se llama como un análisis por eliminación temporal de un alimento. Se puede suspender el consumo de un alimento si uno sospecha que le está generando una alergia o una inflamación por 28 días, un mes. Luego lo retoman y ahí se van a dar cuenta. Porque si al retomarlo vuelven a aparecer los síntomas, ya saben que sí era por ese lado, que era por ese alimento. ¿Sí? Entonces es como observar minuciosamente y hacer ese tipo de pruebas de sensibilidad. Ahora, me han preguntado también que si una avena tiene sello no GMO, es lo mismo que
USDA, que es orgánico, a veces uno ve esos sellos, hay otros EcoCert, hay unos europeos, Bio, bueno, hay diferentes legislaciones y hay países donde hay más claridad para el consumidor o más exigencia en ciertos en normas que deben cumplir para tener los sellos, ¿sí? Y uno no sabe, uno ve el sellito y son sellos que cuestan, les cuestan un dinero o una inversión alta a los productores. Entonces uno se confía. Entonces aclaremos. GMO no es lo mismo que USDA, no, es otra cosa completamente diferente. GMO traduce genéticamente modificado. No GMO es no genéticamente modificado. ¿Qué es eso? Que la semilla no ha sido modificada genéticamente, es decir, que no es transgénica. Pero tú puedes tener una semilla de algo que no es transgénica, pero igual van y la fumigan con glifosato. O sea, eso es otra cosa diferente. Esa ya es de orgánico, agroquímicos, como se llame en cada país, ¿no? Si es orgánico o no. Pero a veces en las etiquetas ponen orgánico, ponen sano, natural, y uno pues no puede tampoco creerse todo lo que digan. Es que a veces incluso yo he llamado a investigar a los productores para entender un poco más si estoy teniendo algún síntoma físico o porque también hago asesorías y pues no me atrevo a recomendarle a alguien que esté delicado de salud o algo que compre cosas así, ¿no? Que, no que tengan agroquímicos. Entonces, a veces sí, yo misma llamo y les digo que es un tema de salud delicado y que deben decirme la verdad porque si no estarían exponiendo a una reacción fuerte física de salud a una persona. Y entonces, y que voy a grabar la llamada, en fin, o sea, como que los presiono para que digan la verdad. Y sí he encontrado que muchas veces, al menos en Colombia, sí la etiqueta no dice todo y disfrazan cosas, ponen aceite de ajonjolí y es margarina y han quedado totalmente en evidencia porque me lo reconocen, ¿sí? Pero bueno, entonces ahí pues hola Angelita, ¿cómo estás? La recomendación es estar pendientes de los síntomas del cuerpo y no confundirse con esto de los sellos. Eh, una avena no GMO, pues hasta donde sé, la avena no ha sido cruzada con el gen de la cucaracha ni nada como el trigo, ¿no? Que el trigo sí ha sido cruzado con genes de animales, pero para que resista y otras cosas. Pero la avena, que yo sepa, no. Entonces lo ponen y uno puede confundirse y decir, esta avena es más saludable. Y pues realmente no es nada en especial. Es como... Es como decir cuando todo no, sin gluten, pero pues hay cosas que evidentemente no tienen gluten. Te venden un apio sin gluten, pues obvio, el apio no tiene gluten. Entonces lo ponen y uno dice, uy, qué original este apio, pero no tiene nada es más un gancho comercial porque está de moda decir sin gluten, ¿sí? Para que la gente crea que es mejor que otros apios. Entonces, bueno, eso. Ahora, en Europa hay más controles, lo que he percibido. Si dice bio, si dice, tiene algún sello, es más probable que no tenga plaguicidas. Entonces, pero igual, pues, estar pendiente. Para ser más sencillos, aquí en Colombia, la bendita en grano de la plaza, eh, pues pienso que por la reacción de mi cuerpo, pues está bien, no me ha dado náuseas ni nada. Que me demoro cocinando la hora y media, a veces 2 horas, que requiere más agua, más paciencia, sí, pero pues cocinas un lote grande, neutro, y te sirve para sopas, para papillas, para hacer una avena encolada, para muchas cosas, entonces, y dura, no se daña si la cocinas en neutro. Entonces, pues sí, pero ahí viene el tema de las prioridades y de los valores. Pues porque la cultura nos llama a valorar más lo rápido, instantáneo, lo moderno, pero no estoy en contra de los avances de la ciencia, pero pues es una reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto una avena instantánea, ultra delgada, que porque nos ahorra tiempo de cocina, tiene más valor que el grano que se va a demorar más tiempo?
es muy relativo. Si me voy a enfermar por comer glifosato, pues, no, o porque también hay otro factor, que cuando un producto no está en su estado natural, como es una hojuela de estas tan delgadita, pues va perdiendo mucha, es como potencia, mucha vida también. Está guardado en una caja, en una bolsa por mucho tiempo. La avena en particular tiene un mucílago, a ver, voy a decirles el nombre técnico acá del mucílago, lo puse ayer en una invitación al live. Bueno, el nombre es que no lo anoté. El mucílago, ese es un nombre rarito, está ahí en la invitación al live, también en la página web. El mucílago eh, es húmedo, está en la planta. Cuando ya se prensa para hojuelas, se guarda, se seca, se estabiliza, el mucílago va perdiendo humedad, ya quedó expuesto. Entonces se nota muy claramente al hacer una torta con una harina de avena más fresca que otra, que espesa diferente la avena. O sea, el mucílago cambió y eso cambia también su poder. Si cambió su estructura, si se oxida, que si sus grasas se oxidan, pues su poder para sanar estos tipos de mucílagos sanan las mucosas digestivas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo fui notando todo esto? Y no es por creerse uno, ni por como ser paranoico, exagerado, sino que simplemente uno nota la diferencia cuando prueba por uno mismo, no porque yo esté diciendo esto, sino que uno se da cuenta y dice, uy, pero me sació más esta avena y sabe diferente. Y es que a mí me impresionó mucho, también por eso quería hablarlo así en un live. Quedé impresionada cómo pude comerme unas galletas tarde en la noche hechas con harina de avena fresca, de grano, hecha por mí, que tampoco es que tome mucho tiempo, ya les explico cómo las hago. Cómo esas galletas tenían, luego investigué porque me dio mucha curiosidad, cómo me cayeron de bien. Si yo me como todas esas galletas, muchas galletas, pues yo no como usualmente tan tarde y menos unas galletas, pero sí me comí como 8 a esa hora como a las 10 de la noche y están ricas y no noté, no se me inflamó nada. Al otro día incluso la lengua estaba limpia, que es muy extraño porque cuando comemos tarde cosas pesadas el cuerpo no las puede digerir bien completamente porque el sistema digestivo ya está como más lento que cuando comes más temprano. Entonces lo que me suele pasar es que si tengo ahí como mi, mis momentos de desorden, digamos, de como tarde, la lengua al otro día no está tan limpia. Cuando me despierto lo primero que hago es lavarme la lengua. Entonces, pues porque si no solo se cepilla los dientes y no se la lava bien, y hay un aparatico que se llama raspalenguas, paréntesis, esto viene de la Ayurveda. El cepillo no la limpia tan bien, las cerditas están hechas para los dientes, no para la lengua. Pues, ¿qué pasa? Que mírate la lengua y te estás pasando con el juguito, con la frutica, todas las impurezas que quedaron en la lengua. Entonces, cuando hay una buena digestión y todo se digirió bien, y el hígado está bien, y el cuerpo en general está bien, la lengua debería amanecer más o menos limpia. Cuando hay comidas pesadas y mala digestión o mala salud en algunos órganos, la lengua tiende a estar sucia al despertar. Entonces, o si uno come tarde, como ya mencioné. ¿Qué pasa? Que lo que investigué es que el grano contiene enzimas vivas. O sea, si tienes un grano de avena muy natural y lo pones en la tierra, va a crecer una matica. Siempre y cuando el grano no se haya calentado o puesto en químicos o cosas así. El grano tiene enzimas que no tiene ya una harina. La harina ya es algo muerto, entre comillas. No puedes botar harina a la tierra y va a salir un árbol, no. Pero una semilla sí. Y el grano de avena es en sí también la semilla. Qué bonito. Entonces, como tiene más enzimas, las enzimas facilitan mucho la digestión. El mismo grano se digiere más fácil por las enzimas. Y como yo usé la harina inmediatamente la hice, pues las galletas tenían enzimas. Las galletas, bueno,
o más vida, digamos, como más componentes, más información. También me van a decir, más técnicamente, podría alguien decirme, bueno, pero es que las enzimas con el calor se degradan, ¿es cierto? Pero no todas se empiezan a degradar y si uno está horneando y todo, lo que pasa es que al hornear pues también hay otros ingredientes que van en la masa, el agua, todo pues la temperatura interna no es la misma que la de un horno. Pero a lo que voy es que sí me llamó mucho la atención eso. Y bueno, eso como como experiencia personal para compartir. ¿Qué más? ¿Cómo hacer la harina? ¿Y qué harinas compro cuando no la voy a hacer? Porque es que tampoco podemos ser como fanáticos. Entonces, si uno no tiene una harina, no, si uno no la hace, entonces se va a varar. No, a veces se puede comprar. Como todo, hay marcas mejores que otras. Pero vamos por partes. Primero, tomemos agua. ¿Cómo hacer la harina? Hace como 3 años les publiqué una foto en la que yo estaba haciendo la harina con un molino, de los molinos antiguos de manuales de manivela, de acero. Un molino de acero inoxidable típico en Colombia, se llama Molino Corona por la marca, que pues se han usado por muchas generaciones, duran para siempre, eso hasta se pueden heredar. Mi abuela tenía uno, bueno, yo tengo otro diferente al de ella, pero y así, de mi bisabuela, bueno. Entonces, en el molino me tocó pasar 2 veces el grano, o sea, una vez y luego otra vez para que me quedara fina la harina, se puede. Pero es que ese molino no está hecho para harinas, está más hecho para masas, para granos ya cocinados. Es como funciona más óptimamente. Cada aparato tiene su uso óptimo, pero puede servir. Ahora he visto que promocionan molinos de granos, de cosas duras, de garbanzo para hacer harinas a precios económicos. He visto publicidad, entonces también se podría probar. Yo esos no puedo recomendar porque nunca los he comprado. Como las he hecho es más en picatodos o en procesadores de buena potencia, básicamente. Eh, y cada aparato tiene su uso, ¿sí? A veces se hace pulsando despacito para no calentar tanto la harina, porque si se calienta se puede oxidar, entonces se va observando cómo funciona la potencia del aparato. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Idealmente, para hacer harinas, la técnica ancestral es en molinos en piedra. Las mejores harinas que uno podría comprar son las que dicen molidas en piedra. En Colombia hay molinos de piedra. En Boyacá hay sí, hay molinos en piedra. Y también en Canadá, o sea, hay harinas que están, esas harinas tienen ese método, el molino en piedra, tiene una tecnología que hace que la molienda sea fina y dure más la harina después de extraída y que no pierda propiedades, que no se caliente, cosas así como mencionaba ahorita que puede pasar con aparatos eléctricos. La ventaja del molino de manivela también es esa, que ahí no hay calor, ¿no? Entonces, pues esa puede ser una ventaja. ¿Qué más? Yo busqué si venden molinos en piedra para las casas. Me dijiste, sería chévere poder hacer harina técnicamente en la casa. Sí existen, pero son muy pesados, no los producen acá, no los venden acá. Los de acá pues son gigantes para producciones industriales. Si quiero un molino en piedra para la casa, tendría que comprarlo en el exterior o traerlo, bueno, por por mensajería de Estados Unidos, cosas así, y es muy pesado porque es de piedra y son molinos costosos. Entonces, pues tampoco es que yo me la pase haciendo harinas y pues puedo hacerlas de otras maneras, ¿no? Me gusta hacer incluso muy pocas cantidades porque pues no necesito algo para que irla teniendo fresca y siendo práctica, no todas las harinas. Hay otras que yo no haría. La de garbanzo, por ejemplo, acá en Colombia se encuentra muy rica, muy de buen sabor.
no se oxida, es otro tipo de harina distinta a la de avena. Entonces, si uno encuentra una marca que le guste, yo no haría esa porque el garbanzo es duro, es más difícil de obtener la harina. Sin embargo, una vez uno descubre cómo hacerla, se vuelve un proceso muy interesante. Por ejemplo, hacerla con garbanzo pero germinado, que es más blando y tiene más potencial de enzimas al estar germinado y otra digestibilidad. Esa nadie la vende, ¿no? O sea, es así. O una harina de lenteja pero germinado, cosas así, pero ya eso ya es cuando ya uno va entendiendo cómo es el proceso. Poco a poco ya voy a explicar un poquito más. Entonces, bueno, eso básicamente. Ahora, después de hecha la harina, sea cual sea el método, hay que dejarla secar antes de envasarla. Secar ya sea a temperatura ambiente, que esté ventilado en una bandeja con una sola capa, no así una montaña de harina, no, una sola capa para que entre el aire, circule. Porque de lo contrario, aunque uno no vea, hay humedad en los granos y se puede crear moho al envasar sin dejar reposar y secar. Idealmente, si tienen un deshidratador, en un deshidratador muy bajita la temperatura, a 20 grados, 25 grados, para que no se cocine, sino que se seque y que uno sienta que está más sequita, se deja llegar a temperatura ambiente y luego sí se envasa. ¿Qué más? Hay un video, voy a extraer la parte solo de la harina, donde me grabé haciendo harina de yuca, no almidón de yuca, que es muy distinta a la harina de yuca. Y lo puse como parte de una receta en un reel hace como 4 años, está aquí en las cuentas de redes sociales. Pero voy a extraer esa parte para repasarlo. Es muy interesante, rayo la yuca, sigue el mismo proceso que acabo de mencionar, y es que esa harina sí no es fácil de encontrar en Colombia. Solo hay una marca y es muy, muy costosa, mucho más que una harina de almendra, más o menos, o sea, más costosa. Siendo de yuca, pues que hay mucha yuca. Pero es que son los únicos que lo hacen y realmente sí ponen solamente yuca. Entonces cae muy bien al estómago cuando está fresca. Pero el tema es que pues uno no se gasta la bolsa tan rápido, sí va perdiendo sabor y pues no sé, yo preferiría poderla ir usando por lotes porque pierde humedad también, tal vez porque la yuca es muy seca, cada harina tiene su carácter, ¿no? Pero con esa de yuca me ha ido bien cuando la he comprado, incluso para postres, pero me cae bien, pero ya me parece que se va como, sí, como enranciando, no enranciando es la palabra, sino como que ya no se siente fresca y pierde mucha humedad y sabor con el transcurso del tiempo, incluso antes de la fecha de vencimiento. Almidón de yuca sí hay por todas partes, pero harina de yuca no es lo mismo que almidón de yuca. De nuevo viene el tema comercial y el tema de los nombres. La harina de yuca que yo hago queda riquísima y es la que les estaba contando del video. Básicamente rayo la yuca, dejo secar porque es que la yuca sí tiene mucha humedad. Yuca cruda, claro, yuca cruda. Se deja secar, investigué cómo la hacían los indígenas o la hacen de muchos tipos de yuca. Ellos cuelgan la yuca rallada como en unas telas en los árboles y dejan secar la mezcla y la escurren porque hay la yuca de la selva, pues es una yuca especial que ellos tienen, la yuca agria. Tiene mucha agua, entonces la exprimen. No, con la de aquí, pues que encuentro en Bogotá, no hay que exprimir nada. No, solo rayo la yuca, pero sí hay que dejarla secar, sí se siente humedad. Se deja secar, no queda en forma de harina, sino como una ralladura, ¿sí? Y después que esté seca, sí la paso por un procesador. Es muy fácil porque la yuca no es tan dura. Entonces, pero no se puede antes de secar. Aquí el proceso varía por pura lógica, se me ocurrió. O sea, pónganle, cada harina es distinta. Entonces hay que ponerle la lógica. ¿Por qué? Porque si yo trituro algo húmedo, voy a sacar más humedad. Entonces me va a quedar como muy aguado, ¿no? O sea, no, quiero es una harina que pueda almacenar.
Y después de pasar el procesador, otra vez la vuelvo a dejar secar. Todo eso lo puse en el video y me queda perfecta. Me ha durado hasta 1 año y sí me conserva sabor. 6 meses o 1 año. Ahora, puede que mis papilas gustativas, y esto es un dato muy interesante porque aplica pues a todos nosotros, las papilas gustativas van cambiando. Porque es que aquí ya. Las papilas gustativas van cambiando. Yo siento que ahora las mías son más sensibles, o sea, yo percibo ahora más los sabores que antes. Lo mismo que el olfato, lo mismo, o sea, los sentidos se van purificando, se van volviendo más fuertes cuando los usas. Y también cuando tu cuerpo está más libre de toxinas, percibes más. Entonces hay olores y hay sabores que yo ahora noto y más que antes no notaba. Entonces, pues eso me pasó con la marca que yo compraba, que me di cuenta que ya no sentí un sabor rarito y todavía no se había vencido. Entonces, bueno, prefiero no dejar tanto tiempo después de hecha una harina, pero la que he hecho me ha salido muy rica, sí, muy rica. La harina de garbanzo la compro una marca que les he mostrado mucho en los videos, es Pro del Agro. Yo no conozco a nadie allá, no vendo nada, como ya mencioné, no me están pagando para hablar de su marca, pero me parece una marca seria, porque yo sí les he preguntado, incluso tienen un ingeniero de alimentos para verificar que el bicarbonato y otras cosas no tengan aditivos, y me han hablado muy técnicamente, muy claramente. Y la harina de garbanzo de ellos me gusta bastante, tiene muy buen sabor. El garbanzo se mantiene mejor que una harina de avena, tal vez porque no tiene tanta grasa, o sea, no tiene componente de grasa que sí tiene la avena, ni de mucílago, entonces es más fácil de mantener en una bolsa. Pero eso no es igual en otros países. Hay una alumna que es chef, vive en Brasil, y ella sí me ha dicho que ella prefiere hacer la harina de garbanzo, que no ha encontrado ninguna marca que le guste. ¿Cómo la hace? A ver, lo primero, para que entiendan un poco como las diferencias de un grano al otro. Y esto también aplica a la avena. Hay que lavar los granos antes de hacer la harina, pero como la harina es seca, porque después de que hagas la harina, ¿cómo vas a lavar la harina? Y hacer una harina de algo sucio, uno no sabe por qué ha pasado, y más los granos se almacenan en bodegas y tienen aditivos para que no se dañen y cosas así. Entonces, se lava voy a dar el ejemplo con el garbanzo, pero yo lo hice igual con la de avena. Se lava el garbanzo, e incluso el garbanzo, como es un grano que se mantiene en importación y cosas de ese estilo, guardado, es un grano seco, cae mucho mejor cuando se remoja toda la noche. Entonces, si se puede remojar toda la noche, mejor, pero ojo, porque va a coger mucha humedad. Entonces, después hay que secarlo antes de hacer la harina, ¿sí? No es hacer un jugo, ¿no? Tiene que ser partir de un grano seco. Entonces hay que secar el garbanzo. La alumna chef que les cuento lo seca en un sartencito, simplemente. No se trata de cocinarlo, solo secarlo despacio, una sola capa, que quede sequito, y lo dejas luego al aire. Yo lo he secado en deshidratador, yo también la he hecho, ¿no? Para comparar, y sí queda muy rica también. Pero el sabor, pues, me parece que no gana mucho con respecto a la que venden hecha, que es barata y es fácil de conseguir. Y después de que ya se seca, se deja volver a temperatura ambiente y luego sí se hace la harina. Ella la hace en un procesador de buena potencia. Si tiene buena potencia, no se va a dañar el procesador. Pero ojo también con eso, ¿no? Porque hay máquinas que no van a aguantar un garbanzo seco. Puedes quemar el motor. Entonces, pues, con cuidado. Y así, depende del lugar donde estés, pues hay que explorar las harinas. La de amaranto, a mí me gusta mucho la de esta misma marca.
En Estados Unidos la experiencia de los alumnos buscando harina de amaranto hasta ahora pues no ha sido fácil en cuanto a marcas que la venden. Sí existen muchas marcas. Marcas que tienen bandera de saludable, de orgánico, sí hay y ofrecen harina de amaranto, pero el sabor no es bueno. Y ahí pasa algo raro porque el sabor del amaranto no tiene ni que ser amargo, ni aguardado, ni no. No, porque yo también he hecho la harina y no viene, ese sabor no viene del grano, viene de almacenamientos que no están bien o de mucho tiempo de guardarla y que no tenga buena rotación y la venden pues para no perderla. O sea, no está en buen estado. Entonces ellos la hacen, pero como ese granito es tan chiquito, también ese se consigue en todas partes, el granito. Tiene que ser un grano crudo, pilas. No es que el amaranto pop, que es el más conocido en México, por ejemplo, el amaranto es un alimento ancestral, pero muchas recetas son con amaranto pop, el que explota, ¿sí? No, ese ya ha sido inflado, eso tiene aire, amaranto, ya lo han calentado. No, las harinas tienen que ser de granos crudos, ténganlo claro también, ¿no? De granos crudos, nada de que voy a hacer una harina de quinoa con quinoa pop, no, eso no les va a saber a nada, se les puede oxidar y todo. No, entonces, entre otras a mí los pops no me gustan porque tienen mucho aire, entonces tú te sientes que muerdes y todo, pero es, imagínense un granito así chiquitito y el pop todo gigante, ¿de dónde salió todo ese aire? Como para entretener el gusto de la textura, tal vez. Pero bueno, tampoco digamos que de vez en cuando algo, pero no nos engañemos. No, en peso en nutrientes es muy diferente al grano sin pop. Bueno, volviendo al asunto, entonces, como es un grano tan chiquito, pues una cuchilla grande, si vas a hacerlo en un molinito de un procesador o algo así, pues no lo agarran. Es más cómodo en una cuchillita de un moledor de café, que ahora hay muy buenos con buena potencia. Y se va poniendo de a poquito y va sacando la harina de amaranto. Es como durito, el amaranto se ve chiquito, pero es como durito. Por eso me gusta más comprar la harina. Y esa no se pone de mal sabor, nada, no, aguanta bien el tema del vencimiento. También hay harinas que las calientan después de hechas como para que les duren más en la bolsa, como para quitar bacterias y en vez de lavarlas, yo no sé, pero saben a tostado y eso para hornear no queda bien, porque ya es algo tostado y pues tú vas a un horno y metes algo tostado, te queda retostado. Entonces, es que no queda bien la receta. Solo por cambiar la harina, a mí me han fallado fórmulas que he probado por mucho tiempo. Es decir, fallado que me queda dura una galleta o alguna cosa y luego voy y analizo qué pasó, pero si me quedaba bien. Yo esto lo hice hace un año, hace 2 años, o sea, lo he hecho muchas veces. Cambié la harina, la marca, y vuelvo a otra marca o la hago yo y me sale bien otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque es que tú estás en las harinas, entonces pierden demasiada humedad. Sí, puede que aguanten más en la bolsa, pero el sabor cambia y todo cambia después. El tema de la humedad es importante. Bueno, ¿qué más? Todo eso está quedando grabado. Bienvenidos los que se han unido ahorita y qué rico tenerlos por acá. Y de nuevo vamos a hacer lives los miércoles. Y todo hasta ahorita lo pueden repasar. Luego en cualquier momento pues lo pueden volver a ver. ¿Qué más? Harina de almendras, que es costosa, pues yo la he hecho pocas veces. El sabor queda mejor, más acentuado. Lo que pasa es que he comprado por tiempo más las que venden. Hay unas muy malas, unas muy buenas. Muy malas, ¿qué quiere decir? De nuevo buscar el origen, cómo la hicieron. Empacan afrechos de subproductos de la almendra, o sea, es decir, como alguien que hace leche de almendra y va guardando el afrecho, es un ejemplo, no voy a delatar ninguna marca, ni mucho menos. Pero eso pasa, hay unas bebidas de almendras en polvo que eso, vas y miras los componentes y eso es saborizante de almendra, todo falso, o sea, no es o sea, ¿por qué? Porque les toca poner sabor a almendra y cosas así, y en polvo además. No.
todo muy artificial, porque la parte de almendra realmente pulverizada es muy poca o viene de un afrecho, de una leche, de un subproducto que ya hicieron y les sobró un bagazo y la meten la secan, lo secan, lo desodorizan, le quitan las bacterias, lo que sea, y pum, lo ponen en una bolsa. Y agreguémosle sabor a almendra, digamos que esto es una bebida de almendra. No digo que todas sean malas, pero hay que tener malicia indígena en ese caso, de lo que nos venden. Y si uno mismo ha hecho su leche de almendras, nota al instante cómo cambian con ese tipo de preparaciones. Eh, la verdad es que en mi caso, mi percepción, mi gusto personal, no digo que todos tengan el mismo gusto que yo, es que, a ver, si no tengo tiempo de hacer la leche de almendras, hago otra cosa sencilla, como la de amaranto, que es rápida. Hace poco publiqué cómo la hago con la harina ya que compro. Pero con tomarme una leche falsa ahí como por afán o con cualquier bolsa de que veía instantánea de almendra. No, 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 prefiero no. Prefiero tomarme una agua aromática de romero. O sea, si es el caso que algo ahí que ni me va a alimentar y que está llena de saborizantes. Los saborizantes, estabilizantes, todas estas cosas, colorantes, eh, así diga sabor natural, almendra, no, están hechos en laboratorio. Ese sabor natural es un nombre técnico que permiten, pues en muchos países, para, para decir que proviene de materias primas naturales, pero no necesariamente es almendra. ¿Sí? Desde animalitos, o sea, pueden ser muchas cosas y sigue siendo un color o un sabor natural porque viene de la naturaleza, pero no es el alimento como tal, ¿sí? Un ejemplo, color natural rojo. El color natural rojo ha tenido mucha polémica, ya lo clasifican como un E-number, estos que aparecen no sé qué, porque encontraron que usan la sangre de unos, se llaman cochinillas, unos como, ¿cómo se llaman esos animalitos chiquiticos que tienen que cambiar? Unos animalitos chiquititos, pobrecitos, o sea, hacen unas cosas, sí, es natural porque viene de la naturaleza, pero a ver, ¿qué nos estamos tomando? O sea, y entre que sea rojo el jugo de fresa, ay, qué bonito es rojo, pero falso, a que sea más pálido porque yo puse dos fresas de verdad, pues yo prefiero el pálido. O sea, el cuerpo se recarga con esas cosas, el cuerpo se recarga, el cuerpo. Allá hay muchos estudios médicos sobre eso. No es inocuo estar metiéndole al cuerpo tantas cosas, alimentos falsos que no van con la naturaleza del cuerpo, el cuerpo no lo reconoce como alimento. Entonces ahí se recarga como todo el sistema de digestión y metabolismo y demás. Mm. Bueno, entonces, volviendo a ese tema, ¿qué más iba? Ah, el tema del gluten, de la avena. Que si contiene gluten, menos gluten, más gluten. Bueno, el gluten la avena misma no lo tiene, es por contaminación cruzada en las moliendas, cuando sacan las harinas o cuando hacen las hojuelas, que ya expliqué al comienzo cómo las hacen. Entonces, claro, están en plantas de producción y todo esto, y pues que laminado, que todo esto, pues ahí puede haber contacto con gluten. O de repente algún estabilizante, no, no sabemos, porque si hay hojuelas con gluten, hojuelas sin gluten, las que están certificadas. ¿Qué he notado yo? Que con el grano hay menos riesgo porque como no le han hecho nada, o sea, lo cultivan y ya. Ahora dicen que el gluten se pasa por el aire y todo esto. Si hay alguien muy sensible, pues hágale más trazabilidad, ¿no? Pues hay personas con unas alergias muy fuertes y hay gente más sensible que otra a esto. Pero hay menos posibilidad de gluten. ¿Por qué? Porque hay menos proceso, simplemente. ¿Qué más importante? Eh, bueno, hay una marca que no me ha dado náuseas, que dice, es la única que he visto en la bolsa que dice harina, ingredientes, avena en grano. Las demás no dicen nada y sospecho o que importan la harina o que hacen el camino fácil.
y es pulverizar hojuelas. ¿Por qué? Porque requiere menos fuerza en un motor, menos pulverizas la hojuela, ya te sale la harina y huele bien y todo. Sí, sí, la hojuela está en buen estado. Pero es que se lo puede hacer uno en la casa, o sea, pulverizar hojuela lo he hecho también. Si la hojuela está fresca, ves que la fecha de vencimiento sea larga, sea la gruesita, queda bien. Esa es otra opción, ese es un plan B. Si no, uno no se pone a hacer todo desde el grano, ¿no? Que es más duro. Eh, lo que pasa es que ahí está el tema que les decía, el riesgo de que una hojuela comprada, pues a mí me ha dado náuseas, puede tener glifosato, si es de producción industrial, que es lo más probable. Entonces habría que buscar un poco marcas eh, como que sean más cuidadas. Y si hay una marca que me ha caído bien la juela y me ha caído, claro que como no como mucho también, nunca he hecho la prueba de quitarla y ponerla después a ver si noto algún cambio en mi cuerpo. Pero en general la harina es buena, pero el problema es que no venden menos de 1 kilo de harina. Entonces siempre se me vence, ya van 2 veces que se ha vencido y digo, ay, no, no. Y claramente, eso sí fue muy claro para mí, pues la digestión me cambia muchísimo con unas galletas hechas por harina de grano hecho por mí, muy fresca, recién la hice las galletas, a una harina que está en una bolsa por 6 meses o por un año. Cambia mucho la digestión. No es que sea mala la otra, no, eventualmente puede ser en un afán o algo, pero ni me ha dado rebote tampoco, ¿no? Pero sí el tema de digestión me impresionó bastante. Como, y también la parte saciante, que quedas, sientes que te alimentó más la avena, se siente más potencia, más fuerza. Los indígenas lo llamaban la fuerza del alimento. Cuando algo ha sido muy procesado, calentado, pasado por cuchillas, granos así, van perdiendo la fuerza. Por eso le daban más importancia o la técnica ancestral es la piedra, el mortero, ¿sí? Pero bueno, estamos en tiempos más modernos, tampoco todo se puede en mortero. Haciendo en mortero una harina, pues no acabaríamos nunca. Pero bueno, está el molino, ya les dije varias opciones. ¿Qué más interesante de esto? Miremos qué más. Si se les ocurre alguna pregunta ahora o después, con todo gusto pueden hacerla con confianza. A ver. Estábamos hablando que la harina de almendras uno lo puede hacer. Bueno, tengo alumnos que, como hago clases virtuales y voy viendo en pantalla las cocinas y eso mientras cocinan al tiempo conmigo, los que quieran, he visto alumnos que me muestran que, mira, hice la harina de avena, la hice así, el sabor y me han animado también a mí a probar. Y la harina de almendra hecha por uno en la casa sí sabe más rica, sabe bastante a almendra. Incluso algunos chefs han hecho, me dicen también, así sea para vender productos y todo, ellos hacen su harina de almendra, también por economizar. ¿Qué hacen? O qué hemos hecho, porque yo la he hecho también como un par de veces, bueno, quitar la cáscara, si quitan la cáscara y quieren una harina totalmente blanca, tendrían que quitar la cáscara. Requiere agua caliente. Caería mejor la almendra si se remoja por un tema de antinutrientes. Sí, incluso el sabor se hace más dulcecita cuando se remoja la almendra toda la noche o hasta 48 horas, cambiando el agua cada 8 horas. Se nota un cambio de sabor y de digestión. Entonces, idealmente, pues remojar, pero ¿qué pasa? Para hacer una harina, si tú remojas, pues añades humedad, entonces alargas el proceso. Yo no creo que las plantas de producción se pongan a hacer eso de tan juicioso. Uno en su casa podría hacerlo, pero después de remojar, quitar la cáscara, dejar secar un poco, tienes que dejar secarla, no un poco, bien, antes de hacer la harina, pues es más largo. Y es que la almendra es sensible a la luz y se pone amarillita, por eso hay harinas que son como amarillitas. Mientras la deja secar se va a poner amarillita. Entonces, pues bueno, la harina no queda tan blanca, queda un poquito amarillita, ¿sí? Mientras se seca. La otra sería hacerla con la cáscara. Una alumna me decía, pues yo tuve esto la avena un poquito, la almendra un poquito,
eso desarrolla un sabor rico y me dura más la harina. Y después ella lo pulveriza en un procesador de buena potencia. Y dice que le queda muy rica, porque pues al tostar también la almendra saca un sabor muy agradable, como que se expande sale más el aceite, el sabor a la superficie. Bueno, pero hay buenas, la marca que ya mencioné tiene buenas, o sea, como de vez en cuando hacerlas y comprar también, digo, y probar el sabor en crudo. Ese truco es bueno. Tiene que saber a almendra. Si no, pues ha habido mucho proceso. El tema es que para que les aguanten una bolsa, como la almendra tiene grasa y es delicada, tiene que tener un proceso de secado, de algo, es un procesado, porque si no, no les va a durar un año en una bolsa sin que se altere. Y por eso creo que es que sabe tan insípida. No una almendra como si uno la mordiera. Las personas que hacen la harina y luego hacen un pan de los que enseño en clase, cosas así con harina de almendra, dicen que les sabe mucho mejor así que si compran la harina de almendra. Entonces, bueno, es interesante esa también. Y entre otras cosas hay molinos. Yo tengo uno que es eléctrico, aparte del que ya mencioné, manivela, que es de prensado en frío, más orientado a frutas y vegetales, a hacer extractos. Pero tiene como una opción, unos recipientes, unos vasitos especiales para eh, para moler granitos o cositas más duras. Pero sí dice muy claro en el libro, en el instructivo, que no se puede poner algo como para hacer una mantequilla vegetal o echar un aceite por el barcito para hacer un dip o algo así, no se estropea. Entonces hay que tener cuidado con los aparatos, ver qué limitaciones tiene y para qué es óptimo, ¿sí? No ir poniendo de una, querer hacer todo porque puede uno dañar el aparato. ¿Qué más? Bueno, también hay una presentación de avena, sobre todo en Estados Unidos, aunque vi una marca en Colombia hace un tiempo, y no he vuelto a ver esa presentación que la sacó, y es el grano de avena cortado, que es diferente a hojuela y que es diferente a harina eh, y que es diferente al grano entero. Cortado groseramente, como dicen algunos chefs, groseramente cortado, así como artesanal. Entonces lo trituran, pero no para hacer harina, queda así como con pedazos que no tienen forma pareja. Y lo venden así como una alternativa de cocinar más rápido. Claro, si tú cortas un grano, pues es más rápido de cocinar, porque ya está cortado. Pero quiero que entiendan el concepto. Si uno corta algo, sobre todo algo con grasa, como la avena, que contiene grasa natural, esa grasa queda expuesta y también tiene un mucílago y se deteriora más rápido que si está el grano entero. Por eso es que el grano entero me puede durar 2 años, 3 años y perfecto el saborito. Está ahí guardadito, como en su propio envase natural de la madre tierra que lo protege de la oxidación. Pero ya cortado, pues sí, puede ser más rápido, pero tiene ese tema. ¿Que vas a ver distinto a la hojuela? Sí. ¿Que puede ser una opción intermedia? También puede ser, sí, interesante. Entonces, tener eso en cuenta. Hay hojuelas que dicen instantáneas, otros que dicen hojuela normal. Ya saben cómo, pues, expliqué al comienzo porque las más delgaditas son más procesadas. Y bueno, es todo un mundo. Probar por uno mismo. ¿Qué más? Digamos que para resumir, ya con esto terminé todos mis apuntes. A ver, que no se me haya quedado nada. Sí, acá hay algo importante. Aquí hay algo importante. Bueno, antes de ir a este punto que me falta el número uno, nada menos. Mis apuntes. A ver, si yo no la hago, ¿cuál sería mi plan B? Es que ya comprar tanta cantidad como les mencioné, 1 kilo, eso no, yo no me voy a gastar eso tan rápido. Yo me canso si todos los días uso el mismo cereal, mi cuerpo me pide variedad, yo necesito variar. Cereales me caen muy bien, sí los uso, pero
naturalmente siento que hay que rotar. Entonces, puede ser otra opción, si no tengo tiempo de partir del grano, una hojuela buena que esté con fecha larga de tiempo, gruesa. La más simple suele ser mejor, ni siquiera que tenga marca, o sea, hay marcas genéricas en tiendas de cadena. Hay una en El Éxito acá en Bogotá que es de ellos y es una marca, o sea, es súper simple, súper barata, una hojuela gruesa que no ha sido partida, se ve como que no le metieron mucho proceso. Hacer una harina de ahí para algo rápido está bien. Y esas a veces las uso y no me han dado náuseas como otras de tiendas más finas que me dicen, no, viene de Chile, viene no sé qué, de canadienses, y esas no me cambian. Pero algo más barato me cae mejor. Entonces, más rústico. Entonces, a veces lo más elegantico puede ser peor. Bueno, eso sería el plan, porque pues bueno, la hojuela, es que la harina ya está más expuesta que en la hojuela, ¿no? Al menos la hojuela está entera, ¿no? Ahora va a espesar diferente. Una harina hecha en la casa con la hojuela a una harina que uno compra. Usualmente espesa más la de hojuela y como más, el alimento todavía está más compacto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y pues en última, si ya hay afán, no hay tiempo, pues sí, comprar una harina de una marca que uno haya probado que espesa bien y que sabe bien. Ahí saben rico en general, ¿no? Sobre todo me fijo mucho en las fechas de vencimiento y en que para mí la marca tiene como que porque ya he probado otras cosas de esa marca, tiene una imagen de seriedad, de respeto al consumidor y a la salud de las personas. Hay marcas que uno va viendo que tienen ciertos comportamientos cuando algo no sale bien y uno les dice, mira, esto me salió con un sabor raro, eso puede pasar, somos humanos y hay empresas muy responsables y hay otros que son lo contrario. Entonces, pues eso va creando también imagen y como confianza pues, de uno como consumidor, ¿no? Bueno, ahora sí vamos al punto que me faltaba, el numeral 1 de mi cuaderno. A ver, según la macrobiótica, si se comen, y esto pruébelo porque es una pregunta muy habitual, mire lo que dice la macrobiótica, no digo que sea verdad o no, cada uno debe probarlo en su cuerpo, pero es muy interesante y en mi cuerpo me suena que sí. Si se come en exceso hojuelas, puede generar mucha mucosidad. Este moco que es como persistente, que la tosecita, la congestión en vías respiratorias persistente en niños, en adultos también. La mucosidad a veces se acumula tanto que empieza a generar aquí como una carga, ¿no? Como la sinusitis, como que hay mucho moco. Incluso hay una práctica de la Ayurveda de lavar también la nariz, no solo la lengua, lavar la nariz con es un implemento que se llama lota. Se encuentra fácil en tiendas naturistas, yo lo he visto en varios lugares así como de cosas orientales. Yo de vez en cuando lo practico, no todos los días, pero es muy chévere. Y esa técnica, bueno, los médicos la recomiendan también en forma de lavarse la nariz con agüita, que con una jeringuita o pones por un envase delgadito, pasas el agua. También hay médicos que lo recomiendan para evitar gripas. Pero el caso es que uno sí nota que cuando se lava la nariz y hay congestión o mucosidad, de pronto ni lo habían notado, pero hay acumulación, toda esa zona se mueve, ¿no? Porque pasa un líquido por acá, uno siente hasta que los oídos se despejan, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque botas el agua suavecito, con cuidado porque ejerces presión acá en los oídos. Y sí, uno a veces siente que hay como que se movió flema o mucosidad, pero ¿de dónde? ¿De dónde sale eso? Y la respuesta podría estar en un alimento como este. ¿Por qué? Porque tiene sentido porque si la hojuela muy reposada en una bolsa se va oxidando, esas grasas se van oxidando, el mucílago va cambiando de su estructura original porque ya no está igual de húmedo,
pues puede estar generando dentro del cuerpo una carga, bacterias, sí, como cosas que son como que el cuerpo reacciona con alergia. El moco es una forma en que el cuerpo reconoce que hay algo que no debería estar ahí, entonces trata de atraparlo con el moco para que salga y uno estornude. Entonces es una reacción inmune de alguna manera. Entonces pero hay otras fuentes de mucosidad, no es la única. Esta es una fuente que explican los médicos. Entonces, qué puede pasar? Que uno prueba, simplemente hace una prueba por temporal de suspender un tipo de alimento y prueban si mejora o no un síntoma. Eso es todo, para ver si viene de ahí. Ahora sí, es de vez en cuando. Hay galletas deliciosas con hojuelas. Yo misma las he enseñado. O sea, sí, está bien, de vez en cuando. Pero si es que hay personas que todos los días casi que en ayunas, hojuela, 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 pues hay que vigilar de dónde viene la hojuela o si pueden hacer como unos cambios de sustitución con el grano de vez en cuando y todo eso. No siempre tienen que ser hojuelas. Eh, porque no es normal estar como con acumulación persistente de flemas. No es bueno que se acumulen, eso recarga el cuerpo, incluso influye mucho en el páncreas, en el vaso, en la energía de las personas, o sea, hay bajones, hay situaciones así como crónicas de ese estilo. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Encantada de compartir esta información. Espero que les sea de utilidad y nos vemos el próximo miércoles. El tema no lo sé, yo dejo que Diosito me ilumine. Puede ser, por supuesto, son temas de la escuela, de educación en bienestar, en tener plenitud en todas las áreas de nuestra vida, tanto en nuestra parte interna como en el tema de los alimentos. Entonces les estaré contando lunes o martes de qué se trata y pues siempre quedan grabados. Cualquier pregunta para servirles, fue un gran gusto recomenzar de nuevo los lives. Todos los que hemos hecho están a disposición de quien quiera repetirlos aquí en las cuentas en redes sociales y también en la página web. Quienes quieran saber más sobre la avena y ver las fotos del grano y sus propiedades y todo esto, anoche en el blog eh, publiqué, puse la publicación en el blog. En la bio de las cuentas de redes sociales se encuentran el link directo al blog. Básicamente lo repaso: www.sparksvitality.com/blog, o van directo sin el slash blog, y en la pestaña en el menú principal, ahí sale el blog y buscan con la lupa avena y encuentran esto, más otras recetas deliciosas con avena para que puedan ver más fotos y todo. Bueno, gracias por la atención, feliz noche, hasta luego, que estén muy bien, los quiero mucho, adiós.